Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 para continuar con nuestro estudio allí en esa carta, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y antes de comenzar con nuestro estudio vamos a tener una palabra de oración pidiendo la bendición del Señor en esta hora, así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos un domingo más, un día más en el cual tu pueblo se reúne. Cuando Cristo resucitó, el primer día de la semana, sus discípulos estaban reunidos y así deseamos poder hacerlo nosotros el primer día de la semana. Comenzar la semana alabando tu nombre, pero no solamente comenzar la semana, sino andar durante la semana de la misma manera y concluir la semana de la misma manera. Por eso te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones como iglesia, que nos santifiques, nos purifiques, nos limpies de todo pecado, que podamos vivir una vida que te sea agradable, honrando tu nombre y glorificando tu nombre. Y queremos traer delante tu presencia, aprovechar la oportunidad de los motivos que se han dado, que oramos por Benjamín y como iglesia deseamos que todos podamos estar en un mismo sentir. Que tú estés guardándolo, que tú estés protegiéndolo, que tú le des sabiduría a los médicos para tratarlo, que tú estés obrando en él, en su salud, para que pueda mejorar y él también en su mente, en su corazón descanse en ti en esta hora de prueba, de aflicción y de salud que vino a su vida. También te pedimos por Noel, que tú estés fortaleciendo su vida junto con las nenas y también a la familia de Benjamín, que tú los estés animando. También oramos por Dora, que tú estés obrando en ella para que ella pueda mejorar y quedar bien de sus pulmones conforme a la neumonía, para que ella pueda ser tratada y también recuperarse bien. Deseamos que estas familias puedan estar congregados con nosotros, pero sabemos que por causa de salud no pueden. Y ahora, Padre, dicho esto, queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces que sin duda necesitamos a Cristo en nuestras vidas y el poder de su fuerza para no solamente vencer el pecado, sino para en nuestro diario vivir, poder vivir una vida que a ti te agrade, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Por eso en esta hora, Padre, queremos pedirte que hables a nuestros corazones, que nos enseñes, que nos guíes, por sobre todo no solamente para ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, que podamos hoy salir de aquí habiendo aprendido lo que tú tienes para decirnos y deseando aplicarlo a nuestras vidas para darte la gloria como tú la mereces. Pedimos ahora, Padre, tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos ya en el capítulo 5. Estaremos viendo ya el tercer mensaje del capítulo 5. Dios mediante tendremos uno más antes de comenzar con otra sección que tiene que ver con los roles de las esposas y los esposos y dentro del hogar. Pero antes de eso quisiera hacer una breve introducción conforme a lo que hemos estado viendo, como para que traigan a la mente. Pablo, a partir del capítulo 3 en adelante, capítulo 4 en adelante, 4, 5 y 6, da instrucciones prácticas para nuestra vida cristiana. Y lo primero que él se enfoca es en la iglesia, de cómo debe conducirse la iglesia, y como acabo de decir, luego va a estar hablando de la familia, del hogar, del matrimonio. Lo importante, poder así decir, Pablo dice, me voy a enfocar en la iglesia, de cómo debe conducirse la iglesia, luego de haber entendido que fueron redimidos por la sangre de Cristo, luego de haber entendido que fueron comprados por la sangre de Cristo, y luego se va a enfocar en la familia. Pero seguimos aún podemos decir, en el entorno de la iglesia, de cómo un creyente debe comportarse delante del mundo, y es eso en parte lo que estaremos viendo hoy. Y lo que Pablo plantea desde el capítulo 4 en adelante es que el cristiano es esencialmente y radicalmente distinto a todos los demás. En el cristiano, mejor dicho, ha sido producido un cambio interno de corazón por medio de una regeneración, como vimos en el capítulo 1. El cristiano ha sido transformado completamente, aún en la manera de pensar. Ha sido transformado nuestro corazón, ha sido transformado nuestro interior, no una fachada, algo por fuera, que nosotros cambiamos un poquito nuestro estilo de vida por fuera, sino el corazón. La Escritura dice que Dios nos da un nuevo corazón, quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, de modo que ahora nuestra nueva naturaleza debe ser reflejada en nuestra vida.
¿Y cuál es la norma que debe seguir el cristiano? ¿Cuál es el estándar? Y vimos en el capítulo 5 que debíamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y así como Él nos amó, nosotros también debíamos amar. En primer lugar, debíamos ser imitadores de su amor. Y la clase anterior, el estudio anterior, estuvimos viendo del versículo 3 al 7, de que debíamos ser imitadores de su pureza. Habíamos visto que ni aún se tenía que nombrar ciertos pecados, fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre cristianos, ni aún se nombre entre vosotros, dice Pablo. Hay cosas que no deben estar ni siquiera cerca de los creyentes. Cerca de los creyentes. ¿Por qué razones? Es lo que vimos. Por dos razones. La primera, porque los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y en segundo lugar vimos porque esto atrae la ira de Dios. Aquellos que practican estas cosas están bajo la ira de Dios. Dijimos el ejemplo del imán, así como el imán continuamente está atrayendo al hierro, así nuestro pecado, el pecado mejor dicho de aquellos que lo practican, está atrayendo la ira de Dios. Pero Pablo tiene algo más que decirnos con respecto a este tema, y es que el estilo de vida pecaminoso es totalmente, como acabo de decir, contrario a la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque se ha operado en nosotros un cambio profundo y intenso, o un profundo grande en nuestras vidas. No, como dije anteriormente, no se cambió algo en nuestras vidas, sino en nuestro corazón. Y de ahí emana todo. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos primero surge por nuestro corazón. La Escritura dice que todo lo que el hombre hace, aún lo malo, sale del corazón. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a tomar, todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, primero brotan en nuestro corazón. Y la Escritura dice que es engañoso y perverso, por eso debemos confiar y depender del Señor, sabiendo de que nuestro corazón nos puede engañar y por eso tenemos que seguir las instrucciones del Señor. Pero hoy quisiera que podamos ver dos puntos y quisiera que podamos leer del capítulo 5. Vamos a leer versículo 3 hasta el versículo 14. Versículo 3 hasta el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y hoy estaremos viendo a partir del versículo 8 en adelante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En primer lugar, vemos una declaración. Versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No está preguntándole si ellos son hijos de luz. Pablo le está escribiendo a una iglesia y está afirmando y está haciendo una declaración. Ustedes en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz. Y sin duda está conectado con lo que vimos anteriormente, que ciertas cosas no podían estar en nuestras vidas por el cambio que hubo en nuestro interior. Y Pablo vuelve una y otra vez al mismo punto: los cristianos somos distintos. Dios ha obrado en nosotros una transformación, no algo por fuera, como dije hace un momento. El cambio comienza desde adentro de nuestro corazón y se empieza a manifestar hacia afuera lo que hay en nosotros. Por eso a veces no sirve tal vez pedirle a una persona que cambie ciertas cosas por fuera, porque cuando nadie lo esté viendo lo va a seguir haciendo. Pero si en verdad el Señor obra y cambia su corazón, así nadie lo esté viendo, sabe que Dios lo está viendo y lo va a hacer igual. Va a querer vivir para agradar a Dios. Por eso lo que importa es sin duda lo que el Señor hizo en nuestro interior. Como muchos pueden decir: me voy a hacer cristiano.
Y eso, hermanos, no consiste en un estilo de vida de decir, yo dejo de hacer algunas cosas que están mal y comienzo a hacer otras. No, es un cambio sumamente extraordinario que no solo puede ser obrado por el hombre, sino por Dios. No puede ser obrado por el hombre, sino por Dios. Por eso el hombre no puede decir, tenemos la costumbre de decir, fui a Cristo, pero el de que nos rescató y nos salvó y nos llevó fue Cristo a nosotros. Porque nosotros no querían venir a mí, dice Cristo, no queréis venir a mí. Pero está bien igualmente porque nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos en parte, sin duda, pero atrás está el Señor que nos da la fe para poder creer. Hay un cambio en nuestro interior, una transformación de corazón, un cambio de pasar de muerte a vida, un cambio de pasar de las tinieblas a la luz, que es lo que veremos hoy. Y esa es la figura que Pablo utiliza aquí, de las tinieblas a la luz. Pero a veces leemos y pasamos por arriba cierta expresión de las letras, en este caso de las palabras. Pablo dice, erais. Eso es una cosa del pasado, dice Pablo. Eso es una cosa del pasado. Ahora sois otras. Sois completamente distinto. ¿Qué erais en el pasado? Tinieblas. ¿Qué eras en el pasado? Tinieblas. No solo estaba rodeado de tinieblas, sino que erais tiniebla, dice Pablo. Dentro de vosotros mismos reinaban las tinieblas. No andaban coqueteando o haciendo algo de las tinieblas, sino que eran tinieblas. Eran tinieblas. Y el problema del hombre no es que vive en un mundo rodeado de oscuridad. El problema es peor, que hay oscuridad en su ser interior. Las tinieblas están dentro de él. Erais tinieblas, dice Pablo. El hombre sin Dios, hay algo que vemos en la Escritura, en especial en el Evangelio de Juan, es que el hombre carece de luz. El hombre carece de luz. En el capítulo 2 de aquí de Efesios, versículo 1 y 3, que dice que estábamos muertos espiritualmente. Pablo dice, estábamos, tiempo pasado, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, tiempo pasado, no andamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que también nosotros vivimos en otro tiempo, tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de la oscuridad, éramos hijos de desobediencia. No éramos simples víctimas del sistema de Satanás, sino participábamos de eso y queríamos participar de eso. No solo estábamos en pecado, sino que nuestra naturaleza misma estaba caracterizada por el pecado. Amaron más las tinieblas, amábamos las tinieblas, amábamos el pecado. Pero Pablo dice, erais, tiempo pasado. Es un cambio radical, es un cambio muy radical que se espera que en verdad se vea en la vida de un creyente. Es lo contrario a la luz. Pablo enfatiza la luz de las tinieblas. Es totalmente lo contrario. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene Cristo con los demonios, podemos decir? ¿Qué comunión hay? Ninguna. Es todo lo contrario. Y lo vemos continuamente. Muerte, vida, luz, tiniebla, cielo, infierno, el diablo, los hijos del diablo, los hijos de Dios. Lo vemos continuamente en la Escritura. Pero sin duda hay un estilo de vida que caracteriza al impío y un estilo de vida que caracteriza al nuevo creyente. Y hay un cambio. Hay una gran diferencia, no algunas cositas, sigo viviendo así y añado leer la Biblia, añado orar, añado a veces venir a la iglesia. No, hermanos, hay un cambio profundo en la vida del creyente. No es sigo viviendo igual y cambio algunas cosas en mi vida. No, es un cambio por completo, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Por eso se espera ver cambios en los creyentes. Pasa el tiempo, pasan los años y se sigue viendo las mismas cosas en los creyentes. Y eso es una alarma, sin duda es una alarma, porque eso no es bueno. Y vemos en la Escritura que deben haber cambios, deben haber frutos dignos de arrepentimiento, si en verdad esa persona se arrepintió. Por eso la Escritura continuamente condena esto, que en verdad hay un cambio profundo, porque hemos pasado ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Y Pablo dice, ahora andad en luz. Antes andábamos en tinieblas porque éramos de las tinieblas, pero ya no más. Las figuras que vemos a lo largo de la Escritura de luz y tinieblas se usan tanto en un sentido intelectual como en un sentido moral. Intelectualmente hablando, de estar en tinieblas es estar en ignorancia, en la falsedad, en el error. Están en ignorancia, están en tinieblas. Y eso lo vimos en el capítulo 4, versículo 17, que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ennegrecido. Como también vimos hoy esta mañana en Romanos capítulo 1.
Tienen el entendimiento entenebrecido, oscuridad, ceguera, tinieblas, y andan en la vanidad de su mente. Su capacidad de razonar lamentablemente ha sufrido daño por el pecado, y el hombre es incapaz de discernir la verdad del error. Está en la más densa oscuridad, y esa falta de luz trae como consecuencia un estilo de vida pecaminoso, porque no sabe. Dice que tropiezan, la Escritura dice que tropiezan los que andan en tinieblas, no saben a dónde van, porque las tinieblas no lo dejan ver. Eso significa pecado. Pero en 2 Corintios 4, 3, 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Así que vivir en tinieblas, vivir en pecado. Esa es la conclusión. Vivir en tinieblas, vivir en pecado. Y el que vive el pecado, el que practica el pecado es del diablo, dice Juan. Por ende, el de que vive en tinieblas es hijo del diablo. El que vive en luz es hijo de Dios. A veces, hermanos, cuesta tanto en nuestras vidas vivir la manera como el Señor manda. Y sin duda es una lucha, porque aún hay pecado en nosotros y deseamos que el Señor venga, pero no es difícil entenderlo. No es difícil entenderlo. A veces uno dice, es complicado, son muchos caminos. No, está la condenación y está la vida eterna. Es negro o blanco, no hay ningún gris en la Escritura. Es sencillo de entenderlo. Y Pablo dice que nosotros estábamos en las tinieblas y hemos pasado a la luz. Esa es la manera en que nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Erais tinieblas, pero erais, tiempo pasado, un cambio extraordinario ha ocurrido en nosotros. Ahora sois luz, dice Pablo. Ahora sois luz. Nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos fueron abiertos, nuestro corazón ha sido transformado de tal manera que no solo tenemos luz, sino el texto dice, somos luz. No vino un poco de luz, un poco de resplandor a nuestra mente y ahora entendimos quién es Dios, que Él en verdad nos formó, que Él en verdad murió en la cruz. Dice, somos luz. Así como antes eras tiniebla, ahora sois luz en el Señor. La Biblia habla algunas ocasiones de los creyentes diciendo que están en la luz o que son de la luz. Pero aquí Pablo dice, vosotros, como dice Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Sois la luz del mundo. Ahora estamos en Cristo y Él es la luz del mundo y por causa de que estamos en Él, ahora nosotros somos luz. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuera del Señor solo hay oscuridad y tinieblas. ¿Por qué? Porque yo solo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Yo soy la luz del mundo. Aquellos que me siguen no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Morando permanentemente en ellos y alumbrando a otros. Vosotros sois la luz del mundo. Y aunque el mundo desprecia a los cristianos, la única luz que el mundo hoy puede ver son los cristianos. Dios podría haber mandado a cualquier otro instrumento para que predicase el mensaje del Evangelio. Y vemos el mensaje del Evangelio cómo empezó con la cercanía de Jesús, sus discípulos, y dice que se fueron multiplicando y el Señor añadía a los que iban a ser salvos y se convirtieron en un número de 5,000 y la iglesia iba creciendo en Samaria y vemos alrededor hasta lo último de la tierra. Y hoy podemos decir que el Evangelio está prácticamente en un 90 y pico % de todo el mundo. El Señor podría haber utilizado cualquier otro instrumento, pero utilizó a los creyentes. Que un creyente le predique el mensaje del Evangelio, que un creyente demuestre la luz de Cristo y se la haga ver a otro para que esa persona se convierta y así sucesivamente se multipliquen los creyentes. Dios nos utiliza. ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos reflejar la luz del Evangelio que hemos visto en Cristo. Hermanos, somos la luz del mundo, eso dice la Escritura. Ahora sois luz. ¿Todo por qué? Por estar en unión con Cristo. Sois luz en el Señor. En el Señor, en la unidad que hemos tenido con Cristo, ahora somos luz. Si no fuera por Él, aún estaríamos sin duda en las profundidades de la oscuridad, en las tinieblas y rumbo al infierno, viviendo una vida sin sentido, en tinieblas. Pero Pablo dice, ahora estamos en luz. Y una de las cosas que vemos en la Escritura es que la luz indica pureza. Pureza. Y eso indica cómo debe ser tu vida. Y yo pregunto, ¿cómo está tu vida de pureza, de santidad? 1 Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo extraordinario ha sucedido
en la vida de todo creyente. Estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y hermanos, y eso debe hacerse manifiesto en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Aquí hay dos cosas. Personas que no dan nada por el Señor, no se preocupan por buscar al Señor, no han entendido que cuando estén delante del Señor, como dice Juan, serán avergonzados o van a querer apartarse de Él porque el Señor va a ver cómo estuve viviendo y me voy a apartar medio avergonzado, o en verdad esa persona no es salvo. Porque Pablo dice que eso debe ser manifiesto en nuestras vidas. Éramos tinieblas, ahora somos luz y debemos andar como hijos de luz. Y eso nos lleva al segundo punto, las exhortaciones que vemos en estos pasajes. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz, entonces debemos vivir en consecuencia. Eso es lo que Pablo quiere probar en estos pasajes. Los cristianos somos distintos, por ende debemos vivir distintos. Hermano, la santificación no es algo que se produce de una forma automática. Vemos algo en la Escritura que llamamos la santificación progresiva y nosotros delante de Dios ya somos santos en Cristo. Cuando Dios nos ve ya somos santos, pero sin duda Él requiere que nosotros nos preparemos, por así decir, para cuando vayamos a estar en su presencia. Hay una santificación progresiva y eso significa que va en progreso. Y yo pregunto, ¿cómo está tu vida de santificación? ¿Hay progreso? ¿Hay progreso en tu vida de santificación? ¿En cómo vives, en cómo piensas, en lo que escuchas, en lo que miras, en lo que sientes, a dónde vas? Y sin duda esa vida de santificación en parte requiere un esfuerzo de nuestra parte. Alguien ha dicho que todo lo que tenemos que hacer para ser santos es abandonarnos al Señor, entregarnos por completo al Señor, dejar que Él obre y Él se encargará. Pero eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice aquí, no se preocupen, ustedes son luz, esa luz se va a encargar de brillar sola. No. Pablo dice, por cuanto sois luz, ahora debéis andar como hijos de luz. Y no participéis más adelante de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Aquí vemos lo que debemos hacer, andar en la luz, y lo que no debemos hacer, andar y participar de las tinieblas. Hermanos, los cristianos no son robots que una vez que nos convertimos estamos programados para vivir una vida de santidad. No es así. Si tú no te levantas todos los días, si tú pasas días y días y días y días sin leer la Biblia, sin orar, sin estar en comunión con el Señor, sin congregarte, o estás demostrando que en verdad no hubo un cambio en tu vida, o tu vida de santidad no pretenda que esté bien y tu relación con el Señor no pretenda que estés bien. No es que nos convertimos y se activa un programa que nos maneja y vivimos la vida que al Señor le agrada. No, no es así. Seguimos siendo seres responsables. Tomamos decisiones, determinaciones en nuestras vidas que pueden implicar o agradarle al Señor o desagradarle. Y de eso tiene que ver en cómo nosotros estamos en comunión con el Señor. Y eso es lo que nos va a ayudar a andar en madurez y en santidad. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, es una instrucción, desecha pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Quién tiene que desechar eso? Tú y yo. Segunda de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Colosenses 3, haced morir. ¿Quién debe matar el pecado todos los días, evitando el pecado? Como vimos anteriormente, estas cosas ni aún se nombren entre ustedes, estas cosas ni aún se acerquen al precipicio, por se pueden caer. Haced morir lo terrenal de vosotros, fornicación, impureza, pasiones, y la lista sigue. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis también en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Primera de Corintios 6:18, huye de la fornicación. ¿Quién debe hacer todo esto? Tú y yo como cristianos. Debemos andar como hijos de luz. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos que hay una responsabilidad en el creyente contra la lucha del pecado y crecer en la gracia del Señor. Sin duda vemos que cuando nosotros llegamos, podemos decir a un escalón y decimos, wow. Otro podemos decir, alabarnos, entre comillas, decir, es un siervo de Dios, la vida que lleva de pureza, de santidad. Nosotros no vamos a vanagloriarnos, sino decir, gracias al Señor. Si no fuera por la gracia del Señor, como dijo Pablo, es su fuerza, no la mía. Es su gracia, no la mía, es su misericordia, no mi poder. Pero no, sin duda eso no nos quita la responsabilidad que tenemos que andar. Nosotros tenemos que dar ese paso a andar como hijos de luz todos los días.
Así como antes éramos hijos de ira, en el capítulo 2, éramos hijos de desobediencia, capítulo 5, ahora somos hijos de luz. Mira el cambio, hermano. Eras estas cosas, eras hijo de ira, Dios te aborrecía porque eras un hijo de desobediencia, pero ahora eres un hijo de luz por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay un gran cambio. Alguien dijo, somos la descendencia misma de aquel que es la luz verdadera. Somos hijos de luz. Y así como la luz se evidencia en medio de las tinieblas, así debe verse en nosotros. Cuando a veces podemos estar en nuestro hogar y se corta la luz en todo el barrio, en cuanto vino la luz en alguna casa, nosotros ya nos damos cuenta que vino la luz. ¿Por qué? Porque la luz se manifiesta. Y esa es la idea que quiere dar Pablo. Así debe ser nuestro diario vivir. Si hay luz, si estamos en la luz, si ahora somos luz, debe manifestarse, debe verse. ¿Por qué? Porque somos luz. Esa luz no necesita ser anunciada cuando llega a tu vida. Todos la van a ver, todos la van a percibir, que hubo un cambio en tu vida. Por eso nosotros debemos ser distintos, ya que somos hijos de luz, debemos andar en la luz. Pero no se le puede pedir a alguien que está en tinieblas que ande en luz, pero sí Pablo pide que aquellos que andan en luz, que aquellos que son luz anden en la luz, porque son luz. Versículo 9 dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pablo menciona 3 frutos que caracterizan ese andar en la luz. Esos frutos son los que evidencian la fe verdadera. Vemos a lo largo de la Escritura que el de que no da frutos, porque la raíz, el árbol, es malo. Y dice que debe ser cortado y echado al fuego. Pero aquella raíz que tiene vida en Cristo, sin duda va a demostrar frutos en su vida. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Deben ser frutos que deben verse. ¿Por qué? Porque no pueden ser producidos por la carne. Vemos que las obras de la carne, como hemos aprendido en Gálatas, no se van a ver, no se deberían ver en un cristiano. Pueden manifestarse, pero si estamos en comunión con su Espíritu, se va a ver lo que el Espíritu va a demostrar, que es el fruto del Espíritu. Y algunas personas pueden decir, yo soy cristiano porque voy todos los domingos a la iglesia. No. Puedes venir a la iglesia todos los domingos y no ser cristiano. Yo soy cristiano porque yo leo la Biblia. No, porque una persona puede leer la Biblia todos los días y ser un impío. Yo soy un cristiano porque asisto a los cultos, canto himnos. Todo eso se puede hacer en la carne igualmente. Muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hice esto o aquello? Pero nunca te conocí. Pero si somos cristianos, son los frutos, y estos frutos que veremos que deben verse en nuestras vidas en mayor o en menor medida. Y nosotros tenemos la responsabilidad de, por así decir, de hacer crecer esos frutos, que esos frutos se manifiesten. Cuanto mayor fruto, mayor madurez, mayor fe. Y el primer fruto que menciona Pablo allí es bondad, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Bondad es aquella excelencia moral que nos mueve a buscar el bien de otros, que yo me quiera preocupar por el otro, sin importar el costo. Efesios 4:31, hemos visto que nosotros debemos desechar toda malicia. Es lo contrario, la malicia, el mal, y el fruto es la bondad, lo bueno. Los cristianos deben caracterizarse sin duda por la bondad, la benevolencia, buscar el interés de otro, preocuparnos por el otro. Por eso no es un fruto que se ve en el impío, en el incrédulo vemos en el mundo que continuamente piensa en él, en sus cosas, sus intereses, su yo. Por eso, hermanos, todos los días el cristiano tiene que matar el yo, porque tenemos la costumbre y está arraigado a veces, parece en nuestro corazón, de buscar nuestro propio beneficio. Todo lo que tengo es mío, no. Primero es del Señor, el Señor te lo dio para que compartas con los demás y después es tuyo. Y a veces cuesta. Por eso tenemos que matar al yo, porque primero es Dios, luego lo demás y luego Él. En este caso yo. Por eso el yo debe ser sin duda destronado todos los días. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. Ahí está la palabra bondad. Lo bueno unos para con los otros. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está la palabra bondad. Es una característica, es una manifestación de un creyente, porque es el fruto del Espíritu. Hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. La bondad, alguien dijo, debe delatar a un cristiano. Si tú eres luz,
Tú no tienes que andar con un letrero que diga me convertí, ahora soy luz. No, eso se va a ver en tu vida. Ni hace falta que lo digas, porque eso sin duda, hermano, se va a ver en tus acciones, en tu manera de vivir, cómo tratas a las personas, en tu conducta. Lo que te va a delatar que eres creyente es que otros van a ver que tú eres diferente al mundo. Y ese fruto, la bondad, debe estar en el corazón de un cristiano. Lo segundo que Pablo menciona allí es justicia. La justicia. Y eso no es otra cosa que dar a Dios y a los hombres lo que es debido, pero por sobre todo a Dios lo que es debido. Y el concepto de justicia en la Escritura se encuentra sin duda íntimamente asociado con la ley de Dios. Vivir justamente es vivir con el estándar de la ley que el Señor ha dado y sus implicaciones. Eso es justicia. Vivo justamente, rectamente. Esa es la idea. La tercera palabra que menciona es verdad, la verdad. Y eso es aquellos que se oponen al error, al engaño. El creyente debe ser honesto, confiable, veraz, íntegro, sincero, sin hipocresía. Eso es veraz. Debemos vivir la verdad. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Ahí está la palabra que hemos visto. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y cada una de estas tres virtudes sin duda enfatiza un área en nuestras vidas. La bondad tiene que ver primeramente con nuestra relación con otros. Debemos ser bondadosos. La justicia se enfoca primeramente en nuestra relación con Dios y con la ley que refleja su carácter. Y la tercera, la verdad, enfatiza nuestra propia integridad, sinceridad. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo en mi vida? Esos son frutos que producen sin duda la luz. Por eso estos frutos lamentablemente no los vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no puede producir frutos. Produce las obras de la carne, que es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Esos frutos no se van a producir, hermanos, por producto de un accidente ni de una forma mecánica, como acabamos de dar el ejemplo de un robot. Una vez Pablo nos da a entender que no somos robots. Pablo nos dice que hay algo que tú y yo debemos hacer para dar esos frutos. En el versículo 9 hay un paréntesis. No sé si lo han notado. Pero si nosotros leemos versículo 8 y 10 seguido, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andáis como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Si queremos andar como hijos de luz, debemos examinar continuamente la senda de nuestros pies y cómo vivimos, para en verdad saber si estamos viviendo como a Dios le agrada. ¿Quién es el de que va a estar con el Señor? ¿Quién es el de que le agrada al Señor? El de que hace la voluntad de Dios. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Perdón, yo leí el versículo 11. Versículo 8 dice, andad como hijos de luz, y versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. A medida que yo vivo o ando en mi caminar cristiano, debo ir comprobando si en verdad eso que estoy haciendo es de agradable al Señor. La palabra comprobar significa discernir, poner a prueba, examinar. Y es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 12:2, pasaje conocido, cuando nos exhorta a no conformarnos al patrón de este mundo, no conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo debo comprobar si en verdad esto que yo vivo le agrada al Señor. Dice 2 Corintios 5:15, los cristianos ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, no son mis deseos únicamente lo que debo consultar a la hora de tomar una decisión. Yo tengo que ir a la Escritura y preguntarle a Dios si esa es su voluntad. Debo comprobar, como dice aquí el pasaje, comprobar lo que es agradable al Señor. Mi vida debe girar en torno a lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Por qué tú hiciste esto? Porque yo quería hacerlo. ¿A quién consultaste? A mi propio corazón. Luego pagarás las consecuencias. ¿Qué dice Pablo? Que si tú eres un cristiano, ya no viven para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Lo que yo debo es examinar con cuidado si las decisiones que voy a tomar, los pasos que voy a dar en mi vida, lo que voy a hacer, si es agradable a aquel que decimos que es nuestro Señor. Yo debo probar, esa es la palabra, el significado de comprobar. Yo debo probar, yo debo examinar si esto que voy a hacer es conforme a su voluntad. Hermano, si tú vas a hacer algo que está en contra de la palabra del Señor, yo te aseguro que te va a ir mal.
Tarde o temprano te va a ir mal y pagarás las consecuencias. Lo vemos en el pueblo de Israel. El Señor dejó la bendición y la maldición. Ayer justo hablábamos con esto con los jóvenes, cuando me tocó compartir la maldición que el Señor le dio si había desobediencia. Y ellos desobedecieron y tuvieron que pagar las consecuencias. Pero el Señor dijo, acá está la bendición, hagan esto y yo los voy a bendecir, yo voy a estar con ustedes, van a prosperar, va a haber frutos en su lugar, van a prosperar, pero si me desobedecen, y vemos el cautiverio, hubo desobediencia, continuamente el corazón inclinado hacia el mal. Por eso, hermano, no pretendas la bendición del Señor si tomas tus propias decisiones sin consultar al Señor. Y muchas veces sabiendo lo que dice la palabra de Dios, haces lo contrario. No pretendas la bendición de Dios cuando Él te ha dicho en la palabra, si tú desechas su consejo. Tú desechas su consejo y luego pretendes la bendición. No funciona así. Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Toman sus propias decisiones, viven como quieren, les va mal y luego se enojan contra el Señor. Eso está diciendo el pasaje. Pero si no escucharon mi consejo, dice el Señor, no escucharon mi consejo, yo se los dije, yo dije por dónde tenían que caminar, andar, pero ustedes no quisieron. Ahora paguen las consecuencias. Proverbios capítulo 1, un pasaje conocido. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También, dice el Señor, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Mi hermano, cuando tú tomas una decisión y no consultas con el Señor y haces lo contrario a la Escritura, aquí dice que menosprecia la instrucción que el Señor te ha dado. El consejo que el Señor te ha dado, tú lo menosprecias. No lo vemos a veces así, pero lo que estamos diciendo es, no quiero tu consejo, yo hago lo que yo quiero. Es eso. No lo vemos así, pero es eso, porque el Señor te ha dicho cómo debes vivir para que te vaya bien y muchas veces uno no lo hace. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de su propio consejo. Querías eso, hazlo, pero eso trae repercusión y comerás las responsabilidades que tú tomaste y lo que eso te traiga como consecuencia. Pero el Señor dice más adelante, mas el que me oyere, el que tome mi consejo, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sin temor del mal. Hermano, el Señor dejó instrucción en su palabra para nuestro bien. El Señor no dejó instrucciones para robarnos el gozo o la alegría como si fuera un matagozo. A muchos les apetece hacer cosas en este mundo que no se conforma a la palabra de Dios. No porque el Señor no me deja hacer esto. No entendemos que es por nuestro bien. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Ellos en su incapacidad, en su necedad, le decimos que no a ciertas cosas y ellos lo quieren hacer igual. Luchan y se rebelan por hacerlo igual. Pero no entienden que nosotros, con un poco más de sabiduría, que tenemos más años que nuestros hijos, sabemos que eso está mal y que eso le va a traer una repercusión, una consecuencia. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor dice, yo sé por qué te digo esto, haceme caso. Pero muchas veces no lo hacemos, no se hace. Vemos la gente del mundo continuamente, quieren buscar en la desobediencia contra Dios, pensando que les va a traer gozo, satisfacción. Pero yo pregunto, hermano, ¿el mundo tiene gozo? ¿Cuánto ha aumentado el consumo de tranquilizantes estos últimos años? ¿Cuánto se nota y me ha pasado alrededor en el trabajo? Tengo 5 compañeros y 4 van a psicólogos. Y no porque estén locos, sino porque necesitan terapia, porque no están bien, ya sea por problema económico, porque falleció un familiar, por problemas en su hogar. ¿Pero por qué? Porque no dependen ni confían en las decisiones que toman en el Señor. Vemos el mundo que no tiene gozo, ¿por qué? Por no seguir la instrucción del Señor. La gente con más dinero se suicida, caen en las drogas, tienen más de una mujer, muchos pensando que hay diversión en gozo. Viven de problema en problema, pierden la familia hasta que no tienen nadie. Y así sucesivamente con todas las determinaciones que toma el mundo. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta la instrucción del Señor.
Por eso, hermano, pregúntate si eso que vas a hacer o que tienes pensado hacer o que haces es agradable al Señor. Hermano, debemos pensar si vamos a andar en santidad. Nosotros tenemos que pensar o planificar para andar en santidad. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona que no piensa no es santo. Una persona que no piensa no es santo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente. La vida cristiana que agrada a Dios no se produce por accidente. Yo quiero vivir mi vida para agradar a Dios. Entonces busco agradarle. Me levanto y leo la Biblia. Me levanto y oro. Se me presenta algo y no lo miro. Se me presenta una situación y no contesto mal. Yo busco agradar al Señor. No viene por accidente una vida para agradar al Señor. Debemos buscar agradarle. Y eso significa que debemos ser cuidadosos en lo que hacemos, en cómo vivimos. Van a venir muchas cosas a nuestra vida y nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar delante de ellas, porque de eso va a determinar nuestra relación con el Señor. Pero no solo debemos andar en la luz, comprobando lo que es agradable a Dios, sino que Pablo nos exhorta negativamente a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Así como son incompatibles la luz con las tinieblas, es incompatible que los hijos de la luz adopten el estilo de vida que los que andan en oscuridad. No puede haber relación. Y la palabra participar tiene la idea de deleitarnos con otras personas haciendo algo en común. Deleitarnos con ellos en lo que hacen. Pero si andamos en toda justicia, las tres cosas que vimos, bondad y verdad, ¿cómo podremos participar de esas cosas? Es todo lo contrario. Es imposible. Y vemos este contraste. Los hijos de luz tienen fruto, producen fruto. Pero los hijos de las tinieblas producen, dice Pablo, obras infructuosas, estériles. Eso significa que esas obras del impío no producen nada bueno, son infructuosas, no agradan a Dios, no ayudan al prójimo. Es todo lo contrario a lo que se nos ha llamado a hacer a nosotros como creyentes. Por eso los creyentes no deben participar de las obras infructuosas de las tinieblas, dice Pablo. Más bien, deben reprenderlas. Y no participar, el versículo 11, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esta palabra participar puede también traducirse llegar a ser copartícipe al lado de otros. El hijo de la luz no debe involucrarse con el mal, ni siquiera asociarse con el mal. Pero no podemos nosotros anunciar el mensaje del Evangelio si no estamos en el mundo. Si es necesario, sería imposible predicar el mensaje del Evangelio si no nos rodeamos con los pecadores. El Señor estaba, podemos decir, rodeado de pecadores, de prostitutas, de borrachos, y por eso lo infamaban. Pero Él no compartía sus pensamientos, no compartía lo que ellos tomaban, lo que hacían, sus prácticas. El fin era para poder mostrarle la luz del mensaje del Evangelio. Nosotros no podemos salir del mundo si queremos anunciar el mensaje del Evangelio. No podemos anunciar del mundo porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero no debemos participar de esas cosas. Es triste, un pasaje que me va a tocar compartir más adelante, a la mañana. Pero Pablo dice así, que ni siquiera podemos tener contacto con un creyente que está pecando abiertamente. 1 Corintios capítulo 5, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, porque en este caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que se llame hermano y fuere fornicario o avaro o idólatra, con tal ni aún ni comáis. No puede haber una relación, en este caso, con una persona que se llama creyente y podemos decir que tal vez está en un momento de disciplina. Somos llamados a restaurarle, pero Pablo nos da la instrucción de que esta persona tal vez, más adelante dice, desechad a este perverso entre vosotros, porque eso era una perversión dentro de la iglesia. No era una característica, no era un fruto de que era salvo. Pero el mandato de Pablo es directo y sencillo. Los cristianos que han de producir el fruto justo de la luz y del Espíritu no deben tener relación alguna con las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, hay veces que el mundo, nuestra familia, va a hacer cosas. Ahora vienen las fiestas, si lo podemos llamar así, Navidad, Año Nuevo. Vamos a estar rodeados de familiares que no conocen a Cristo. Y ahí se va a ver si nosotros estamos participando de esas obras infructuosas que ellos hacen o no. O si estamos, lo que veremos ahora en un momento, o si con nuestro estilo de vida vamos a reprender lo que ellos hacen. Pablo dice, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. Esa palabra reprender es la idea de convencer por medio de la evidencia.
Y eso puede incluir una amonestación verbal. Yo voy y amonesto a una persona que eso que está haciendo está mal. Pero también nuestras vidas santas o nuestras vidas justas, como vivimos delante del Señor, pueden arrojar luz a tal punto que evidencian la maldad del impío. Muchas veces nos vamos a ver obligados a denunciar el pecado, a reprender el pecado, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Decir: eso que estás haciendo está mal, es pecado y estás pecando contra Dios. Y todo pecado merece la condenación. Pero el punto que Pablo menciona aquí es que la vida que anda en la luz expone las tinieblas. Con mi manera de vivir yo puedo exponer las tinieblas. Y aun cuando esta persona tiene que alzar la voz para denunciar el pecado, ese hombre no tiene detalles que no edifican. Y dice así el versículo 12, un versículo por ahí complicado de entender: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Somos llamados a reprenderla, y Pablo dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y un comentarista dice así: estas cosas deberían avergonzarnos. Muchas veces deben ser denunciadas, pero con vergüenza. Obviamente, cosas con lujo de detalles. Hay personas que les gusta contar esas cosas con los detalles de pecado, pero eso no edifica. Pequé, engañé a mi mujer y hice esto con la otra mujer. Eso no edifica. Debemos denunciar el pecado, decir que el adulterio está mal, pero no con lujos de detalles. Esa es la idea. No debemos participar de las obras infructuosas, sino más bien reprenderlas. Pero reprenderlas con un fin. Reprenderlas con un fin. Y nos va a llevar a los últimos puntos. Pero reprenderlas con la esperanza de que alguno sea rescatado y traído a la luz. Así como nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas a la luz, debemos reprenderla con ese fin. Otra traducción dice, versículo 13, dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y otra traducción dice así: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Pablo dice que la luz expone la maldad y el pecado tal cual son. Nuestra luz puede exponer la maldad de los hombres. Es posible que muchos de los que hoy están en tinieblas sean traídos a la luz de Cristo. Cuando ellos vean nuestra manera de vivir, vean la diferencia que hay en nosotros, vean el cambio que hubo en nosotros. ¿Qué te pasó? Mirá el matrimonio que tenías y cómo lo tienes ahora. Y muchas personas, seamos sinceros, muchas personas: yo quiero esa vida que tú tienes. Yo quiero que me vaya bien en tu hogar, en tu prosperidad con el trabajo. Pero muchas veces eso viene de bendición del Señor y en una bendición de obediencia. Y eso es lo que pasó con nosotros en nuestras vidas y debe verse reflejado en que ahora somos luz. Por eso los creyentes debemos ser una fuente de luz, no solamente con nuestra predicación, porque hermano, tú puedes arruinar gravemente el testimonio del Evangelio si tú no vives lo que predicas. Si tú tienes algún conocido, algún familiar, algún compañero de trabajo que le hablas del Evangelio y ve a Cristo para que cambie tu vida, pero él ve reacciones que no corresponden en ti, ve pecados en tu vida a tal punto que pueden decirte: ¿y tú eres creyente? Eso, no hay nada más humillante que te digan eso. ¿Y vos vas a la iglesia? Eso sin duda haría que agachemos la cabeza. Estamos avergonzando al Señor, estamos avergonzando el Evangelio, porque no estamos mostrando la luz del Evangelio que puede resplandecer para que ellos conozcan a Cristo. Pero no solamente tenemos que hablar con nuestras lenguas, sino también mostrarlo con nuestro ejemplo. Y sin duda Dios va a usar eso para que muchos puedan venir a la luz. Porque nuestra vida da testimonio del cambio y la luz que hubo en nosotros, que hay en nosotros, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y esa es la conexión del versículo 13 con el 14. Dice así, versículo 14, hablando acerca de la luz, que la luz se manifiesta en aquellos que están en tinieblas. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí ha habido muchas, podemos decir, no complicación, sino varios comentarios. Algunos dicen que Pablo está citando algunos textos del Antiguo Testamento como Isaías 61, que habla algo similar. Otros comentaristas dicen que Pablo está citando un himno que se cantaba en aquellos momentos. Otros dicen que ese himno era basado en el texto de Isaías. Así que, sea una cosa u otra, el punto que Pablo quiere probar de este versículo es que hay esperanza para los que andan en oscuridad. Él dice así: por medio de nuestra vida demostramos luz, y nuestra vida puede decir: despiértate
tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Hay esperanza para los que están muertos? Porque aquí se les invita a despertar y venir a la luz. Eso es lo que dice Pablo. Ellos pueden ser despertados de la muerte espiritual y ser traídos a la vida y a la luz. Por eso, hermanos, debemos predicar el mensaje del Evangelio de los perdidos. Pero también respaldar nuestra predicación con una vida que sea consecuente. Una vida que diga, Él me predica esto, pero también lo vive. Porque ese es el instrumento que Dios ha prometido usar para que los hombres vean su maldad, vean su necesidad de Cristo, vean su pecado y sean salvados. ¿Por qué? Porque nadie puede levantar de las tinieblas, nadie se puede levantar de las tinieblas solo el poder de Cristo puede hacerlo. Y es algo también que estamos viendo en la mañana. Dios ha querido usar el poder del Evangelio, la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, una dinamita que tiene ese poder, Romanos 1:16. La luz del Evangelio debe resplandecer para que los que están en tinieblas vengan a la luz, y esa es tu responsabilidad, querido hermano. Tu vida debe resplandecer. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, ya lo leímos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que tu vida demuestre, hable del mensaje del Evangelio. ¿Con qué fin? Para que otros salgan de las tinieblas en las cuales tú te encontrabas y puedan venir a ser luz como tú hoy lo eres. Hechos 13, 46 y 47, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, hablando a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis, dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién los mandó? El Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Juan 12:46 dice, hablando de Cristo, yo, dijo Cristo, yo la luz he venido al mundo, algo que veremos en una semana tal vez, que empezamos a ver versículos con respecto al tema, la luz vino al mundo, hablando de Cristo y su nacimiento, y Cristo dijo, para que todo aquel que cree en mí no permanezcan en tinieblas. Aquellos que creen en Cristo pasan a ser luz, pero aquellos que no creen en Cristo permanecen en tinieblas. Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y miren cómo está relacionado la luz de la vida. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El impío anda en tinieblas y ni siquiera sabe con qué tropieza. Pero la Escritura nos dice que Jesús es la luz del mundo que vino ¿a qué? A iluminar al mundo. Ni siquiera es alguien que vino a traer la luz. No, Él es la luz. Y es lo que vimos al principio. Ahora nosotros somos luz en Él. Él es la luz del mundo. Y dice el versículo final, el versículo 14 al final, ¿y te alumbrará quién? Cristo. ¿Por qué te alumbrará Cristo? Porque no hay una luz para otras religiones, no hay una luz para los chinos, para que los chinos se salven con su religión, no hay una luz para los hindúes, no hay una luz para los judíos, no hay una luz para los que creen en otras religiones, en Mahoma, entre otros, no. Hay una sola luz en el mundo entero, dice la Escritura, y se llama Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo, yo, nadie más, no he venido para traer luz, yo soy la luz. Algunas personas dicen, bueno, todos los caminos llegan a Roma, dando a entender que todos los caminos me llevan a Dios. No importa cómo busquemos a Dios, lo importante es que lo busquemos con sinceridad. La sinceridad no ha salvado a nadie, lo único que salva es Cristo y la verdad del Evangelio. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién hizo eso? Dios. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si no tienes la luz de Jesús, estás en tiniebla por más religioso que sea. Una persona puede venir a la iglesia, como acabamos de decir, puede vivir toda su vida pensando que se irá al cielo, pero puede estar en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz que genera la vida. Nosotros los hermanos necesitamos la luz del sol sobre este planeta para que este planeta funcione. Todo lo que comemos, bebemos, necesita del sol.
Bueno, así como en el reino natural, así también lo es en el reino espiritual. Necesitamos la luz que es Cristo, que vino a este mundo, y Él es la luz que puede alumbrar las tinieblas de nuestros corazones. Y qué bueno es cuando llega la luz en nuestras casas, en un país como el nuestro que a menudo tenemos problemas de la luz. Pero un mayor gozo hubo en aquel entonces y lo podemos tener hoy en día. La luz del mundo vino al mundo. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados a andar en luz para que con nuestra luz podamos alumbrar a aquellos que están en tinieblas. No solo predicando el mensaje del Evangelio, sino con nuestras vidas. Ya lo dije esto, pero ¿por qué digo esto? Porque cuando lo hagamos, vamos a ver dos reacciones en las personas. Para aquellos que se exponen a la luz, algunos la van a abrazar y otros la van a rechazar. Y lo mismo sucedió con Jesús. Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz. Por eso el mundo, hablarle de Dios, yo creo en Dios. Le hablas de religión, yo tengo esta religión. Pero menciona el nombre de Cristo y va a brotarle una vena de acá al costado a las personas. Porque ese es el problema. Cuando decimos Cristo y solamente Cristo. Aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren ir a la luz porque van a tener que abandonar su vida de pecado, la cual ellos aman las tinieblas más que la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hermanos, el problema no es intelectual y lo vemos en la Escritura. El problema es moral. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso viven en tinieblas, porque aman las tinieblas. Y no quieren ir a la luz. Y dijo Cristo, no queréis venir a mí para tener vida. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue. Pero sabemos que muchos se volvían atrás cuando Él estaba caminando en la tierra. Gente que le seguía, alimentó más de 5.000, más de 4.000. Gente que le seguía y le seguía. Y terminó en la cruz solo. El que me sigue va a tener vida. Pero ¿qué sucede con aquellos que no le siguen? ¿Qué sucede con aquellos que no le siguen? Alguien dijo así, aquellos que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, ya sean judíos o gentiles, o sea nosotros, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 8. Aquellos que rechazan a Cristo lo hacen porque se sienten a gusto con las tinieblas. Y debido a que eligen las tinieblas a cambio de la luz, quieren tinieblas, tendrán tinieblas para siempre en lugar de luz. La eternidad no es más que una cristalización permanente de la decisión que han tomado en su vida aquí en la tierra. Quieren tinieblas, estarán en tinieblas por toda la eternidad. Es eso lo que dice. Pero Jesús continuamente, venid a mí, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, vengan, beban, coman de mí, decía continuamente, una invitación abierta continuamente a que vayan a Cristo. Y lo vemos en Pablo y lo deberíamos ver en nuestras vidas. 2 Corintios 4, ya termino en unos minutitos. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos, dice Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. ¿Por qué Pablo predica si el entendimiento de los incrédulos está cegado para que no le resplandezca la luz del evangelio? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué sigues predicando? Porque tenemos la esperanza de que cuando predicamos el mensaje del evangelio, que es poder de Dios para salvación, confiamos en que Dios va a traer luz en el corazón de los que están en tinieblas.
Y por eso debemos seguirlo predicando. Pero me rechaza una y otra vez, continuamente, todos los días me rechazan. A Cristo le rechazaron, aún los que estaban a los pies de la cruz, pero llegó un momento que se salvaron, viéndolo que Él era el Hijo de Dios. El ladrón en la cruz, al costado, conocemos la historia, se salvó. Sin embargo, al principio de la crucifixión lo aborrecía. Pero se salvó. ¿Por qué? Porque vio la luz. Había venido la luz y la vio. Y por eso debemos predicar el mensaje del Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos, porque el mundo necesita ser iluminado con ese mensaje. Con la luz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo el mensaje del Evangelio puede quitar la ceguera, quitar el velo que el mundo tiene cegado. Una historia. Cuento una historia pequeña. Un gran incendio en Edimburgo, en Escocia, en el que las personas se apresuraron a salir del edificio a través de un pasadizo que conducía a la calle. Ya estaban casi fuera de peligro en el incendio, cuando de repente una columna de humo que venía de afuera se cruzó en su camino y le impidió ver al otro lado que salía a la calle. Estaban yendo hacia la salida y apareció una nube de humo y ellos, pensando que no estaba la salida, fueron para otro lado. Y en lugar de atravesar la humadera corriendo, decidieron entrar a un cuarto que les pareció seguro, pero en poco tiempo se agotó el oxígeno y murieron sofocados. Si tan solo hubiesen visto la luz, se habrían salvado. Y tal vez muchos van a escuchar estas palabras similares en el día del juicio. Si tan solo hubieras ido a la luz, te hubieras salvado. Venid a mí, yo soy la luz del mundo. Mientras ando en este mundo, la luz, dijo Cristo, vengan a mí. Pero van a escuchar, ya es tarde, allí está el lugar de tinieblas que siempre quisiste, el lugar de lloro y crujir de dientes, el lugar de fuego y azufre que nunca se apagará, un lugar de oscuridad. Y esto es lo que tenemos que predicar, hermanos, que hay un infierno. Pero también tenemos que predicar lo que vino a predicar Jesús, que hay esperanza mientras haya vida. Hoy estás con vida, si no conoces al Señor, mañana no lo sabes. Mañana no sabes si podrás arrepentirte si hoy no conoces a Cristo. Por eso te pregunto, ¿eres tú un hijo de la luz o andas en tinieblas todavía? Puedes decir, he pasado de muerte a vida, hubo un cambio en mi vida, o solamente dices, vengo a la iglesia, o leo la Biblia, a veces oro. No, ya dijimos que no. Hay un cambio en el corazón de hacer la voluntad de Dios continuamente. Juan 8, lo acabamos de leer, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Fuera de Cristo no hay luz, fuera de Cristo no hay vida, fuera de Cristo no hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Y esa es la luz que está disponible para todos nosotros, para todas las personas, y por eso debemos predicar el mensaje del Evangelio. Esa luz nos permite ver la condición de pecado en la cual estábamos. ¿Se acuerda lo que acabamos de decir? Que mi vida refleja la luz del Evangelio para que otros vean su pecado. Cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, ellos empiezan a ver, uy, soy pecador, me iré al infierno. En especial cuando les ponemos la ley que ellos no la pueden cumplir. Y esa es la luz, esa es la esperanza, el Salvador del mundo, Jesucristo. Si aquellos que no conocen a Cristo y nosotros le atestiguamos el mensaje del Evangelio, si alguien hoy no conoce a Cristo, si hoy vamos a la luz en arrepentimiento y fe, hay esperanza. Y vamos a pasar la luz con Cristo. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así concluye el pasaje. Es un llamado a que se despierten, a que Cristo, el poder del Evangelio y la luz que vino al mundo los alumbre. Y ninguna otra cosa puede alumbrar el corazón muerto y oscuro del ser humano, si no es Cristo. Y creyentes, hermanos, 5 puntos sencillos a modo de pregunta. Te pregunto, ¿es evidente en tu vida que tú eres un hijo de luz? ¿Perciben las personas que te rodean ese fruto del Espíritu que hoy vimos, la bondad, la justicia, la verdad, la integridad, entre otros frutos que sabes que hay en la Escritura, de los que caracterizan a los que andan en luz? ¿Se ven esos frutos en tu vida? ¿Es tu estilo de vida una reprensión para aquellos que andan en tinieblas? ¿Estás siendo tú una fuente de luz para otros por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de una vida que en verdad anuncie el mensaje del Evangelio? Espero que se pueda ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Y si no se está viendo, es tiempo que reveas tu condición espiritual. Aprovecha que en Cristo hoy hay esperanza.
¿Por qué? Como dijimos, porque mañana puede ser tarde. La luz vino al mundo, la aborrecieron. Si tú hoy no aceptas esa luz y vivimos en esa luz que es Cristo, nosotros como creyentes todos los días, mañana puede ser tarde. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, sigamos la luz que vino al mundo. Los hombres lo aborrecieron, los hombres lo mataron, pero nosotros como creyentes no seamos como los discípulos que lo abandonaron, sino como verdaderos creyentes que no temen sufrir por Cristo, verdaderos creyentes que no temen a las cosas de este mundo, a los hombres, sino temamos a aquel que el día de mañana tendremos que dar cuenta y demandará nuestra fidelidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a que en nuestras vidas se pueda ver la luz de Cristo. Gracias porque un día viniste a este mundo. Gracias porque un día, Padre, enviaste a tu Hijo, el cual ha dado testimonio de ti. Enviaste a la luz del mundo para que nosotros podamos ser libres de la esclavitud, de la muerte en la que nos encontrábamos y de las tinieblas en las cuales estábamos presos. Gracias por habernos iluminado nuestro entendimiento, porque si fuera por nosotros nunca hubiésemos ido a Cristo. Pero gracias que no nos dejaste andar en nuestros caminos, en nuestra rebeldía, sino que tuviste gracia y misericordia para con nosotros y nos llevaste a Cristo. Si nos hubiesen preguntado, ¿querés ir a Cristo?, hubiésemos dicho que no. Pero gracias porque no dependió de nosotros, sino que tuviste misericordia en nuestras almas y quebrantaste nuestro corazón, nos humillaste, nos hiciste ver nuestro pecado y nos hiciste conocer a Cristo. Padre, obra en cada corazón, y si hay alguno en esta noche que duda de su salvación o no te conoce, ten misericordia de su alma para que cada uno de los que estamos aquí en verdad puedan conocer esta luz que vino al mundo y que no la rechacen. Y tenemos familia, conocido, y nos duele ver los que están en tinieblas y no entienden. Cuando hablamos de Cristo, de Dios y vivimos esta vida, no entienden estas cosas, sin duda porque están cegados. Por eso ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a poder resplandecer, que se pueda ver en nuestras vidas la luz del Evangelio y poder también, por sobre todo, hablar de este Evangelio que puede salvar al pecador. Te damos, Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos ahora tu bendición y ayúdanos a vivir una vida que te agrade continuamente. En el nombre de Jesucristo. Amén.